de no haber sido por la buena voluntad de nuestro Dios, que envió a su Hijo a nacer por nosotros, que pecamos, que fallamos, no tendríamos nada que hacer aquí y no tendríamos nada que celebrar. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios ha sido, es y será bueno con nosotros. Vamos a dar gracias, vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Bendito Dios, te damos gracias por tu maravilla, por tu riqueza en gloria, por tu riqueza en favores, Señor. Gracias por la oportunidad de vida que nos regalas, Señor. Y en esta mañana, permítanos, Padre, recibir el mensaje que tienes para nosotros. Tengamos oídos prestos y tengamos un corazón, Señor, para guardar tu palabra, pero también, mi Dios, para llevarlos en práctica. Es nuestra petición, es nuestra súplica en esta hora, y ayuda a cada uno de mis hermanos que están presentes en esta hora, bendito Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. En estas fechas tenemos que pensar y volver a meditar sobre la fecha que se recuerda, es en especial un 25 de diciembre, y que ello tenemos que aclarar. Realmente la Biblia no menciona la fecha exacta donde Jesús nació. Los comentaristas, los estudiosos de la Biblia toman la fecha probablemente desde el mes de noviembre a enero, son las fechas o los meses donde probablemente Jesús nació, y el día exacto nadie lo sabe. Y si alguien les dice no, es el 25, déjenme decirle que le está mintiendo, no le está diciendo la verdad. No hay un día exacto donde realmente se sabe. Y la pregunta es, hermanos, ¿nos vamos a poner a pelear por ello, hermanos? Vamos a poner a discutir, como algunos de repente veo en redes sociales que lo hacen. Yo creo que lo importante no es la fecha, lo importante es que aconteció. ¿Cómo sabemos que aconteció? En los primeros versículos de Lucas 1 y Lucas 2 menciona datos de la historia, menciona nombre de personajes, donde sabemos que lo que está escrito realmente sucedió y fue así. Entonces, si fue así, si no fue un cuento y creemos que realmente fue así, pues no hay nada de qué discutir. Hay que celebrar y agradecer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas le escribe de esta manera al pueblo y a nosotros también, y dice en el versículo 8, el capítulo 2 que hemos leído, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Primero, el nacimiento ocurre en un lugar humilde, en un lugar sencillo. Ese nacimiento fue el nacimiento con un acontecimiento mayor y grande sobre la historia de la humanidad. Pero también vemos, hermanos, que ese nacimiento se le presentó primeramente la noticia a personas humildes, sencillos e inclusive rechazados por la sociedad, y especialmente rechazado por los religiosos, los saduceos, los fariseos. Todos aquellos, ¿saben por qué rechazaban a los pastores? Bueno, cuando hablamos de pastores no hay que pensar de un pastor como yo que estoy aquí, ¿verdad? Estamos hablando de un pastor realmente con sus ovejitas, ¿verdad? Con sus 5, 10, 15, 20, 1000 ovejitas, 1000 borregos, ¿verdad? Animalitos. En ese tiempo, entonces, ¿por qué se les rechazaba a los pastores en su época? Porque tenían que alimentar a sus ovejas y ellos no estaban pensando en ir o llevar
al templo alguna ofrenda. Ellos se pasaban, un comentarista me llamó mucho la atención que dice que pasaba hasta a veces de 3 a 6 meses fuera de su casa para llevar a sus ovejas a pastar. Imagínense, hermanos, el tiempo de cuidado, el tiempo de protección. Y dice aquí el texto que andaban en vigilia, estaban en la noche. En la noche hay muchas cosas que pueden pasar. Están los animales que pueden devorar a las ovejitas, están también los ladrones que pueden llevar a las ovejas. Y un pastor debe de estar velando ante él, velando, cuidando a sus ovejas. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Dios se presenta ante ellos. A veces me pregunto por qué Dios no se presentó ante los fariseos. Hay un grupo que se llama en el Nuevo Testamento habla de los celotes. Según la historia, ellos fueron personajes intelectuales que conocían muchas cosas. Y yo pregunto, ¿por qué Dios no presentó esa primera noticia ante ellos? No, buscó a personas humildes, como les decía, hasta rechazados. Y había un propósito. El propósito del por qué Dios hizo así, nos damos cuenta en el mensaje. El versículo 9 dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo Dios guiaba al pueblo, hermanos? Primero, en el Génesis, la creación, cómo Dios actuaba con Adán y Eva, cómo Dios hablaba con Adán y Eva, de manera personal. Adán y Eva oían la voz de Dios, estaban en comunión con Dios. Al momento del pecado, ¿qué fue lo que sucedió? Se corta la comunicación. Adán y Eva fueron desterrados del huerto del Edén. Dios puso un ángel para que no pudieran entrar ahí. Y vemos entonces, hermanos, que después de ahí ya la presencia de Dios ya fue diferente. Vemos con la historia de Israel, que unas veces se presentaba, dice, en especial en la salida de Egipto hacia la tierra prometida, dice la Biblia que se presentaba de manera de día como una columna de nube, y de noche como una columna de fuego. Así, de esa manera, pero ya no había una presencia. Y vemos después el último profeta que le dicen Malaquías. En toda la historia también, y los comentaristas dicen que hubo un aproximado entre 400 a 500 años antes que empezara el tiempo de Jesucristo, lo que algunos lo conocen como el tiempo o un espacio de silencio. Es decir, no hubo una manifestación de Dios como tal, algo que llamara la atención. No hubo. Simplemente hubo enfrentamientos entre religiones en la historia. Hay un libro, un historiador que se llama Josefo, ahí aparece los macabeos, una guerra entre, ahora sí, como quien dice, religiones, pero no hubo una presencia del Señor como tal, hasta esta vez que aparece un ángel y da la noticia. Da la noticia, pero esa noticia no llega el ángel como algo sencillo, sino que dice: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Alguna vez les ha sorprendido algo, hermanos? ¿Les ha sorprendido algo en sus vidas? ¿Alguna vez algo? ¿Y qué pasa cuando te sorprende algo? Te quedas admirado y uno dice: ¿qué está pasando aquí? Yo creo que nunca hemos probado nosotros lo que sintieron los pastores al ver el resplandor de la gloria de Dios. Y por eso dice: tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor.
Este temor, un comentarista dice, iba acompañado entre miedo y como que reverencia. No sabían qué hacer. No sabían si tener miedo o reverencia, pero lo importante que menciona aquí es que tuvieron gran temor. Llega la presencia nuevamente del Señor ante los hombres, ante los humildes, ante los que están rechazados. ¿Y cuál es el mensaje que trae el ángel? Dice en el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es el mensaje que traía el ángel? Es que ha nacido un Salvador. Ha nacido un Salvador. Ese es el mensaje. ¿Para quién es el mensaje? Para los pastores, pero también dice, para todo el pueblo. Y para todo el pueblo. ¿Y cómo iba a llegar ese mensaje ante el pueblo, hermanos? ¿Qué nos iba a llevar? ¿Los ángeles? No. Ahí, hermanos, hay una implicación. ¿Cuál es la implicación de este mensaje? De que los pastores deberían ser ellos quienes iban a llevar el mensaje al pueblo. Vemos los siguientes versículos, hermanos, más adelante del 15 en adelante. Vemos qué hicieron los pastores. Si alguien ya ha leído, me corrigen si los pastores, después de que el ángel se fue, los pastores se quedaron pensando a ver qué iban a hacer, cuándo lo iban a hacer y cómo se iban a organizar, quién iba a ir primero, y tal manera que pasaron años para ir a anunciar el mensaje. ¿Así fue? No. El texto dice que fueron apresuradamente a dar la noticia. ¿Cuál noticia? De que Jesús, el Salvador, ha nacido. Entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros ante este mensaje que hemos recibido? Porque creo que cada uno de nosotros hemos recibido, hermanos, un mensaje en nuestras vidas. Que Cristo Jesús, nuestro Salvador, ha nacido en nuestras vidas y nos ha hecho nacer de nuevo. Entonces, hermanos, ese mensaje, ¿dónde lo vamos a guardar? Para nosotros, creo que no, hermanos. Creo que el mensaje es para cada uno de nosotros. Debemos de llevar a los demás, pero lo tenemos que tener seguro. Ahora, algo importante, para que creyeran, hermanos, los pastores, lo que estaba pasando, si era cierto, el ángel les da una señal. ¿Cuál es la primera señal que les da? Dice el versículo 12: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Probablemente en esa época, estaban naciendo varios niños, pero los comentaristas se ponen de acuerdo, y creo así también, que ninguno de los niños que nacieron en ese tiempo, ninguno nació en un pesebre. Todos nacieron de algún modo en un hogar. Pero llegó José y María y ya no encontraron ningún lugar, y precisamente les tocó a ellos Jesús nacer en un pesebre. Jesús, desde que nació, comenzó a enseñar la humildad, la sencillez que quiere que tengamos cada uno de nosotros. No buscó un lugar sofisticado como para llamar la atención. No. Él llegó en un lugar sencillo, humilde, para expresar su amor, de que cada uno de nosotros debemos de mostrar lo mismo, hermanos. Y probablemente los pastores pudieran haber quedado en duda y pudieran haber llegado a otra pregunta, pero solo es esa señal que me das. Y Dios sabe que muchas veces
nosotros como seres humanos a veces dudamos, ¿o no, hermanos? Somos a veces como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale en la tierra de Egipto, está caminando sobre el desierto y de repente se topan con el mar, y entonces voltean atrás y dice, allá vienen los egipcios. ¿Y qué es lo primero que dicen? ¿Será que dice, Señor, gracias porque tú sabes lo que vas a hacer? No, empiezan a reclamar a Moisés, Moisés, ¿por qué nos sacaste? Vienen los egipcios, está el mar, pues aquí nos vamos a morir. Mejor nos hubiéramos muerto allá en Egipto, nos hubiéramos quedado. Pero Dios tiene su plan y sabemos la historia, que se abrió el mar y pasaron. Vieron las maravillas, vieron el milagro. Despuésito de eso, ¿qué volvieron a decir otra vez? Otra vez a negar, otra vez a desconfiar en el poder del Señor. Y sabía Dios que los pastores probablemente iban a hacer eso. Por eso Lucas escribe y vemos lo que pasó. El versículo 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Es decir, estaba el ángel dando la noticia, pero para que queden bien convencidos lo que está pasando es real y es cierto, Dios envió a sus ángeles. ¿Cuántos? Ningún comentarista lo sabe. El tema pusimos millares de ángeles proclamando la paz de Dios. No sabemos cuántos, pero seguramente fueron muchos, fueron miles. Y me imagino yo que por eso los pastores salieron apresuradamente a anunciar lo que les había dicho el ángel, porque al ver ese magnífico evento, ese momento donde miles de ángeles expresan una palabra de alabanza a Dios, y me gustaría, hermanos, leer y que leamos todos juntos cuál es esa palabra que dicen los ángeles. ¿Qué dicen los ángeles en alabanza a Dios? El versículo 14, ahí está, hermanos, para que me acompañen. Y vamos a ver si podemos llegar, cómo es que expresaron los ángeles estas palabras. Si ya lo tienen, hermanos, me gustaría que me confirmaran, hermanos, para tener la lectura. Vamos a leerla, hermanos. Dice la palabra del Señor así: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así se habrá escuchado la voz de los ángeles como se escuchó ahorita, hermanos. En la primaria nos enseñaban, trae un signo esta palabrita, esta frase, trae un signo. ¿Cómo se llama ese signo, hermanos? ¿Cómo nuestros profesores cómo nos enseñaron a leer cuando trae ese signo? Fuerte. Lo podríamos hacer, hermanos. Todos los quiero escuchar, hermanos, estas palabras. Vamos a leer a la cuenta de 3, 1, 2 y... Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Alguna vez han visto la gloria del Señor, hermanos? El diciembre de 2011, de niño había sufrido una caída y de repente, después de jugar fútbol, creo que hice un mal movimiento y sentí que algo sobre mi cabeza, como una electricidad, y algo sucedió, y como 2 horas después quedé inmóvil, una parálisis total del cuerpo. No podía moverme ni sentir nada, nada más podía escuchar y ver. Llegaron algunos médicos y dijeron, pues hay que llevarlos, y con lo que sufrió es un derrame en el cerebelo que afectó a la columna vertebral. Y pues,
hay probabilidad que se recupere, pero no le damos mucho. Es probable que se le va a recuperar, pero quedará en silla de rueda. Y doy gracias a Dios, aquí estoy caminando hasta la fecha, hermanos. Gloria a Dios. Para mí eso es una gloria del Señor, el poder ver esa maravilla, porque recuerdo un tiempo, como 2 semanas después, el doctor que dijo que ya no iba a poder caminar, intencionalmente yo lo fui a visitar. Y me conoció. ¿A qué se debe su visita? ¿Y cómo lo veo caminando? ¿Cómo fue eso? Y ya le expliqué cómo fue eso. Yo no sé, pero la gloria de Dios ha estado sobre mí. Entonces, los ángeles al anunciar gloria a Dios en las alturas, ellos, quizás nosotros no podemos expresar cómo es, cómo vamos a glorificar al Señor, quizás no lo podemos expresar. ¿Por qué? Porque no hemos visto a Dios. Los ángeles han visto a Dios y ellos saben cómo es Dios, y por eso cuando le alaban, cuando le glorifican, lo hacen con una intención sincera, que su voz es incomparable a la de nosotros, hermanos. La expresión gloria a Dios en las alturas es reconocimiento a Dios. Y para nosotros, amados hermanos, ¿qué es glorificar a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios, hermanos? Pudiéramos buscar muchas maneras o muchos tecnicismos para decir así se alaba a Dios, pero esta mañana me gustaría compartirles algunos puntos de cómo nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Sabían, hermanos, que la palabra gloria traducida a nuestro idioma significa reconocer la dignidad, reconocer el honor, reconocer la alabanza y reconocer la adoración que se merece un ser? Es lo que significa gloria, reconocer que debemos de dar el honor, la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, la pregunta que viene a nuestra mente es: ¿cómo voy a darle gloria a Dios si Él ya le pertenece la gloria? Le damos la gloria, la honra a Dios cuando hacemos estas siguientes y pequeñas cosas. Le damos la gloria a Dios, cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a Él en el templo con corazón sincero. ¿Saben que el hecho de que usted está aquí y lo está haciendo de corazón, le está dando honra y gloria a Dios? Le damos la honra y la gloria a Dios de que cada uno en esta mañana, si pudimos tomar aunque sea una tacita de café, eso significaba que el Señor nos ha prestado la vida. ¿Y cómo lo hizo? Con agradecimiento, reconociendo que esa taza de café el Señor se la dio. Hace 10 años atrás conocí a un hermano que me llamó mucho la atención, y nunca se me olvidan estos 2 eventos de diferentes hermanos. Uno, aunque sea un traguito de agua que tomaba, siempre inclinaba su rostro a orar. Siempre lo hacía. Yo no veía en ningún momento que hasta parece que si le das un chicle tiene que por ese chicle orar. Entonces pregunté una vez, le pregunté al hermano, ¿por qué lo hace? Porque una ocasión yo vi a un compañero mío, se tomó agua y se ahogó. Y dije yo, no voy a hacer que por tomar esta agua me ahogo, mejor pedirle, darle gracias a Dios. Y otro hermano, cada vez que empezaba a orar, antes de decir una palabra, primero lloraba. Y en sus oraciones era así. Entonces me nació la curiosidad también de preguntarle, ¿por qué el hermano antes de decir una palabra llora? Y le digo, hermano, ¿por qué cuando ora usted
Antes de que salga la primera palabra llora. ¿Sí? ¿Cómo no voy a llorar, hermano? Si el Señor me sacó en una suciedad. Yo me vestí como mujer. Yo quería ser mujer. Sabía que soy hombre. Empecé a consumir drogas. Y empezó en muchas situaciones que yo dije, ahora entiendo por qué. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a agradecer a Dios por ello? Porque la presencia de Dios llegó a mí. Porque Cristo llegó a mí aún en esa situación. Porque me daba cuenta, dice él, que cuando pasaba una persona no se quería acercar a mí, porque yo estaba todo sucio y con mal olor. Pero el Creador, el Señor de la vida, con los brazos abiertos, se acercó. La pregunta es, ¿cómo se acercó a su vida, hermano? ¿Se da cuenta del Señor de dónde lo sacó? Y si se da cuenta, ¿puede darle usted la gloria a Él, hermano? ¿O habrá alguno aquí que diga, bueno, hermano, es que el Señor me llamó a mí porque me vio que yo era tan bueno, tan limpio y tan puro, por eso el Señor se acordó de mí y por eso es que estoy aquí? ¿Habrá alguien que pueda decir eso, hermanos? Yo estoy seguro que no. Todos de algún modo tuvimos un pasado antes de conocer y antes de venir a los pies del Señor, un pasado oscuro, un pasado que nos ha manchado para toda la vida. Pero démosle la gloria al Señor porque ahora estamos aquí, hermanos, y podemos glorificar libremente a nuestro Señor. Gloria a Dios en las alturas, decían los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, y a los hombres, paz. Esta mañana, ¿siente usted la paz del Señor? Esta mañana ha recibido la paz del Señor. ¿Qué es la paz del Señor? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz nuestra, que de tener una vida pecaminosa, una vida lleno de suciedad, Jesús, por medio de Jesús, nos da una vida limpia y somos justificados delante de Dios. Por eso esta mañana podemos decirle a Dios Padre. ¿Quién iba a poder hacer eso, hermanos? En el Antiguo Testamento eran elegidos y eran escogidos nada más las personas que iban a entrar en el lugar santísimo a decirle a Dios Padre, reciba la ofrenda de los pecadores del pueblo. Y a nosotros hoy en día, hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros? Padre, aquí estoy, recibe mi vida, aquí estoy tal y como soy. Por eso es la paz que Dios nos da. Pablo dice que la paz de Dios es una paz que no alcanzamos a entender muchas veces, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa nuestro entendimiento? Porque, hermanos, se han puesto a pensar, si usted en esta mañana siente la paz del Señor, siente la presencia de Dios usted en su vida, se han puesto a pensar, ¿por qué Dios lo hace? A veces no lo entendemos, pero sabemos que Dios lo hace por amor, por su gracia, por su misericordia. Por eso en esta mañana, amados hermanos, los invito a que cada uno de nosotros nos acerquemos a Él. Y quiero invitarlos a leer primer libro de Crónicas, en sus versículos 16. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, hermanos. Versículos 28 al 29.
Si lo tienen, hermanos, quiero invitarlos a que se pongan de pie, hermanos, para leer. Todos juntos, hermanos, leemos esta palabra del Señor, si ya lo tienen, hermanos. Dice así la palabra del Señor: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esta mañana los invito, hermanos, que cada uno pidamos la paz del Señor en nuestras vidas y que sintamos la paz. Y hay cosas que debemos de hacer: postrarnos delante de Él, amados hermanos. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y pidamos la paz en nuestro corazón, amados hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Él dijo: la paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Son promesas, son palabras de tu Hijo, oh Padre amado. Y la creemos, la tomamos en esta mañana. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están presentes y los que no pudieron venir. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas y que pongas paz en ellos, que te puedan honrar y que podamos honrarte juntos en una misma voz, como hicieron estos ángeles. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. Bendito Dios, gracias por haber traído la paz en nuestro corazón, porque hemos sentido la libertad, Señor, porque hemos sentido el perdón de nuestros pecados y nos entregamos a ti, Señor, y llegamos ante tu presencia justificados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque ha nacido nuestro Salvador. Y hoy por hoy, Señor, podemos decir gracias porque llegó a la cruz, Él resucitó y Él dijo: consumado es. Gracias por todo, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.